¿Ya? Hello. Muchachos, continuamos, hijos de sexto grado, con la última parte de esta clase, porque el civilismo también son 50 años, que no lo puedo reducir en una clase, por más que yo quiera, no se puede, y necesito que ustedes se involucren en el tema también. Recordamos entonces, yo estaba leyendo, hijos, ¿no?, lo que ya había leído Joel, sobre qué significó el primer civilismo, por quiénes estaban integrados, ¿no? Cómo es que lo fundan, quién es el principal personaje, y hablamos de Manuel Pardo Lavalle. Además hablamos, hijos, de intelectuales, gente que no era militar, que era muy inteligente y que quería aportar al país. Así que decidió, ¿no?, formar parte de este partido civil, ¿no?, nuevo, de este partido nuevo, ¿no? Y dijo, es como si ahorita se abriera un partido político independiente, ¿no?, y todos los profesores quisiéramos formar parte de este partido. Porque realmente los políticos tradicionales ya no han hecho nada por el país. Entonces vamos a ver si los profesores podemos aportar y hacemos nuestro grupo político, no sé, grupo político educativo, ¿cómo se llama?, ¿no? Y hacemos nuestro grupo. Entonces, acá los intelectuales, ¿no? ¿Y quién era la universidad? ¿Cuál era la universidad que estaba en esa época, la primera de América? Estamos hablando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De aquí salen los personajes más ilustres que conoce el Perú y América, los más inteligentes, ¿no? Entonces, algunos de estos intelectuales, pues, forman parte del Partido Civil. También grandes periodistas del comercio. Ojo, el periódico El Comercio es uno de los primeros, es el primer periódico del Perú. El primer periódico del Perú. Entonces, también periodistas importantísimos, célebres, destacados de la época, decidieron formar parte del Partido Civil. Y otro periódico como El Nacional, que también existió desde los primeros siglos o los primeros años de la independencia. Era ya la hora, Jairo, según ellos, de que los hombres de frac y levita, los hombres de negro, los hombres elegantes, que ya no eran militares, llegaran al poder, ¿no? Ya que llegaran al gobierno, ¿no? Entonces, este grupo de personas, ¿en quién confía, hijos? En Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué confía en él? Porque había sido alcalde, porque conocía de política, porque era un civil, ya no era militar, los peruanos ya no querían saber nada de los militares, y porque había nacido después de las guerras de la independencia y no le debía nada a España. Entonces, estas fueron las razones por las cuales Manuel Pardo de Lavalle llega al poder, llega al gobierno del Perú, llega a ser presidente peruano, ¿no?, a través de su partido civil. A ver, aquí me voy a quedar entonces. Quería avanzar más, ¿no? Quería hablar sobre Manuel Pardo y Lavalle. Él es este personaje, miren qué elegante, Jairo, este señor. Wow, elegante. ¿No? Él es hijo de un escritor, Felipe Pardo, ¿no? No es una persona cualquiera. Voy a leer un poquito su biografía, ¿ya? Dice, fundador del primer partido civil en el Perú, primer presidente electo, civilista. Manuel Pardo Lavalle gobierna de 1872 a 1876. Luego de la Guerra del Pacífico, que se da en 1879, desempeña un rol clave en la reconstrucción nacional. Es decir, él termina su gobierno en 1876, pero aún así sigue en el partido y el Partido Civil logra tener otros candidatos que llegan al poder, que llegan a la presidencia del Perú, y son aquellos que afrontan la reconstrucción nacional. Después de una guerra, ¿cómo queda el país? ¿Cómo quedamos después de una guerra? ¿Quedamos bien o quedamos mal? Mal. Mal. ¿No? Acuérdense que el Perú no estaba para guerras, ¿ah? Pero tuvimos que afrontar la guerra con Chile en 1879. Entonces el Perú quedó más devastado de lo que ya estaba.
quedó pobre, más pobre de lo que ya estaba. ¿Y quiénes quisieron aplicar políticas para activar la economía? El Partido Civil. ¿Y por qué creen? ¿Porque querían al Perú o porque les convenía? ¿Porque eran dueños de fábricas? ¿Porque tenían productos en la sierra que vender? ¿No? Tampoco fue amor al chancho, sino al chicharrón. El partido, ¿no?, quería reactivar la economía porque ellos eran los que movían la economía peruana. Entonces no les convenía que la economía esté estancada después de la guerra. Así que el Partido Civil tuvo mucho que ver después de salir adelante en la reconstrucción nacional y la gente pues la empieza a aplaudir al Partido Civil y continúa en el poder. ¿Ok? Más o menos esa es la historia del Partido Civil y de la importancia de Manuel Pardo y Lavalle. La biografía de Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Justo Pardo y Lavalle nació el 9 de agosto de 1834 y muere, miren cuándo muere, el 16 de noviembre de 1878. Por ahí, por los días del cumpleaños de Jairo, ¿no? En noviembre. Muere el 16 de noviembre de 1878. Después de 2 años de haber gobernado el país, ¿no? Más o menos durante la guerra con Chile, muere Manuel Pardo de Lavalle. Fue un economista y político peruano que ocupó la alcaldía de Lima en el periodo de 1869 y 1870, ¿no?, en el gobierno de Balta. Y llegó a la presidencia del Perú en el periodo constitucional de 1872 a 1876, donde empieza el civilismo, siendo el primer presidente civil constitucional de la historia republicana del peruano. También fue presidente de la Cámara de Senadores en 1878. Hijo del político y escritor Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga fue el que conmemora en su obra literaria, no me acuerdo, pero conmemora la frase: los viejos a la tumba y los jóvenes a la guerra, ¿no? Él fue, ¿qué quiere decir esto? Que los jóvenes son los que tenemos que sacar adelante al país porque ya las personas mayores no tenían que descansar, ¿no? Los niños son el futuro, los niños. ¿No? Esta fue una frase que la escribe Manuel Pardo y Aliaga, ¿no? Es un escritor peruano de la época de las guerras independentistas y que deja claro la idea que tenía, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la guerra. Bueno, él fue su padre, o sea que fue hijo de grandes personajes peruanos, Manuel Pardo y Lavalle. Y de Petronila de Lavalle y Cavero, que pertenecía a una familia ligada a la clase dominante colonial. Es decir, Petronila de Lavalle y Cavero era hija, ¿no?, o tenía relación con los españoles, era una criolla. Por lo tanto, acuérdense que los criollos quedaron en una buena situación económica. Y estos fueron los padres de Manuel Pardo y Lavalle. Se educó en Chile y en Europa. Miren los conocimientos que tenía Manuel Pardo y Lavalle, los estudios que tenía Manuel Pardo y Lavalle. Sobre todo en Barcelona y París, demostrando preferencias por los estudios de economía. Bueno, este civilismo pasa por un momento muy difícil, ¿no? Mientras que los civiles llegaron al poder con Manuel Pardo y Lavalle, estalla la guerra con Chile. No había dicho que ahí nomás. 1879. La guerra con Chile. Bueno, sí, este es un tema muy importante, así que no lo voy a pasar así de rápido, me voy a quedar acá, ¿ya? Estamos en el periodo llamado, ¿cómo se llama este periodo? La guerra con Chile. Ya, este momento se llama la guerra con Chile. Pero el periodo republicano, ¿cómo se llama que estamos estudiando ahora? El primer. ¿El gobierno de los civiles, Miss? Ahí está, ahí está. Quiso decirlo Jairo, pero lo completó Enrique. El primer civilismo. Así se llama. ¿Ok? Ahí estamos. Y la tarea queda grabada. Si no, luego hay problemas.
Exposiciones. Exposición. Sí. Jairo va a exponer, fácil Jairo, papayita, mira, el gobierno del fundador del civilismo. Vas a exponer el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Cuáles fueron sus aportes durante su gobierno? ¿Entendido, Jairo? ¿Estás apuntando, Jairo? Sí, Miss. Tendré que revisar el video, Miss. Ya. ¿Y por qué yo no tengo fecha? Luego viene Lisette, porque Miguel Iglesias entró y salió. ¿Ya? Así que eso lo vas a averiguar tú. Lisette va a exponer el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Fue otro civilista que gobernó en 1876. Luego viene Joel, porque nos da Nicolás de Piérola, que es un demócrata, es otro partido político de la época, era opuesto al Partido Civil. Nicolás de Piérola, que también había sido ya ministro de Economía, Nicolás de Piérola le da golpe de Estado a los civilistas, ¿no? Porque él también quería entrar al poder. Así que da golpe de Estado en 1879, justamente cuando estalla la guerra con Chile. Así que él averigua cuáles fueron sus aportes en este gobierno. Adrián va a averiguar sobre el gobierno de Miguel Iglesias. Nuevamente, los militares intentando llegar al poder. Miguel Iglesias, también que participó en la guerra con Chile, ¿no? Llega al poder y vamos a ver cuáles fueron sus aportes. Y finalmente Enrique va a hacer los gobiernos de Andrés Amelino Cáceres, ¿no? Que fue otro militar que también desea llegar al poder después de la guerra Una con Chile. pregunta, ¿esas exposiciones van a ser en una sola clase o van a estar en dos En clases? la siguiente clase, exactamente. Todos exponen, gracias por hacerme ese hincapié. Vamos, uy, escribe. ¿Por qué no escribe? Ya. Todos. ¿Dónde está? Cursor. Ahí está. Ya. Está un poco lento eso. Mayúscula vamos a poner. Todos exponen el jueves 8 de octubre. El presidente ha dicho que no es feriado. El presidente ha dicho que el 8 de octubre no es feriado, que la vida normal en el país. No podemos parar. Así que todos exponen el jueves 8 de octubre. ¿Quedó claro? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Vayan en paz y formen su partido político. Nos vemos. Chao, chao. Agüito. Chao, chao. Me voy de viaje. El 3 de octubre es la Maincon.